Nos encontramos ante la cuarta revolución industrial o Industria 4.0, que conforma, junto a la globalización, nuevas eras de robótica, de digitalización y del trabajo. Algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 están directamente relacionados con los índices de desarrollo de las TIC de Naciones Unidas. Hablamos del objetivo 9 de desarrollo de industria, innovación e infraestructuras, pero también de los objetivos 3 y 4 de bienestar y de educación inclusiva y de calidad. Estonia está situado en Europa del Norte, limitando con el mar Báltico y el Golfo de Finlandia. Es el primer país 100% digital. En su capital, Tallinn, se encuentran los edificios de administración que han conseguido digitalizar casi la totalidad de trámites públicos. El documento de identidad, el voto, los procesos policiales y los datos públicos y privados de los ciudadanos están totalmente digitalizados. Su éxito institucional y tecnológico ha convertido a Estonia en la sociedad más avanzada en términos digitales. Con la llegada de la pandemia y los confinamientos, el trabajo y la educación han tenido que trasladarse de la presencialidad a la telepresencialidad. Las universidades, y entre ellas la Universidad de Coruña, ha experimentado estos cambios y ha tenido que adaptarse a la digitalización de los trámites y la educación. Nos acercamos al rectorado de la Universidad de Coruña, donde Maika Varela nos está esperando. Vamos, en mi departamento afecta de lleno, pero en toda la universidad supongo que igual. En el nuestro está, pues a ver, en un proceso de muchísimos cambios. Hay un proyecto por parte, y un plan por parte de la universidad de inversión muy fuerte y de digitalización. Y bueno, estamos recientemente, desde el 1 de abril, implementándose otra parte de lo que es el programa que usamos para contabilidad. En principio te ahorra tiempo, aunque claro, cuando se implementan al principio te lleva más tiempo porque te tienes que adaptar, pues menos costes, menos errores humanos, porque los sistemas pues te avisan cuando algo no va bien. Supone más comunicación pues con otros servicios o con otros departamentos que pueden pues consultar los trabajos que haces o pasarnos información. Hay un gran almacén de datos que puedes consultar y no tienes que ir al papel donde estaba, donde se guardó, se trasladó, está en servicios centrales, está donde están. Y yo creo que es cómodo porque hoy en día pues puedes hacer trámites desde tu ordenador, desde tu casa, sin moverte, sin desplazarte, sin colas. Puedes consultar cómo está ese trámite. Y entonces muchísimas ventajas. Maika insiste en las ventajas de la digitalización tanto para los departamentos como para los alumnos. Sin embargo, no tiene tan claro qué va a ocurrir con toda esa basura electrónica que genera el paso del papel a las pantallas. Y cuando hablamos antes, pues si no hay desplazamientos no hay CO2, ya se vio en la pandemia, ¿no? Pues la gente no se desplaza, no va al cole, no va al trabajo, hace todo desde su casa y el planeta mejora. Entonces la sostenibilidad es buena. A ver qué hacemos con todo este cableado que estamos metiendo por todas partes y toda esta tecnología, que en el futuro se verá, porque al final los aparatos van quedando obsoletos muy rápido, entonces también va a haber otro tipo de reciclaje y otro tipo de sostenibilidad por ese aspecto. Pero bueno, es evidente que se tiene que hacer todavía mejor, pero que se está haciendo bien y que mejora, que ayuda. Pues ni transporte, ni costes, ni papel, pues tiene que ayudar, desde luego. Entonces, bueno, pues esa es otra parte que tiene que ver, que se hace con todos, porque la verdad es los ordenadores, los monitores, los teclados, aquí a veces cuando se cambia, porque claro, hay que hacerlo, entonces se ven en los pasillos todos esos teclados, ordenadores, ¿y a dónde van? ¿Y qué se hace con eso? Pues sería interesante ver qué ocurre. Ghana, un país situado en la zona de África Occidental, contiene uno de los mayores basureros electrónicos del mundo. Akpogbloshy se encuentra a 10 kilómetros de la capital y se encarga de convertir en chatarra toneladas de productos electrónicos. Esto provoca que el aire del lugar sea considerado uno de los más contaminados del planeta, lo que también supone una crisis sanitaria en Ghana. La digitalización es un claro ejemplo de progreso, de innovación y de sostenibilidad, siempre y cuando la generación de residuos electrónicos no desequilibre la balanza medioambiental. La obsolescencia programada y la basura electrónica serán dos problemas en los que habrá que poner el foco.